Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo una hora con todos ustedes, hablando acerca de nuestra realidad nacional y obviamente también de lo que está pasando en nuestra provincia en términos políticos y, por qué no, también en términos económicos, ¿no? Una economía que no termina de dar respiro. Lamentablemente los datos no son muy alentadores y los vamos a estar desarrollando en esta jornada. Está Fernando Chazú, por supuesto, aquí a mi lado. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Mabel. Un gusto estar contigo. Y como todos los lunes, ratificamos nuestro compromiso con la verdad. Bueno, y hablando de verdad, hay que tener en cuenta los datos de las encuestas que han empezado a surgir, ¿no? Sabés que tenemos un bombardeo de cifras, ¿no?, que nos van arrojando las distintas encuestadoras, pero hay algunas que lamentablemente no han trabajado de la forma en que esperaríamos, ¿no? No han sido muy prolijos en la suma, digamos, del porcentaje. Claro, bastante desprolijos en torno a esto. Estamos hablando de una encuesta que daba un escenario de balotaje, se adelantaba a lo que podría ocurrir a partir del mes de octubre, y en el total de la suma hablaba de un 105%. Alguien se avivó, lo sumó los porcentajes, porque viste que vos a veces lees, y además esto no es todo, digo, en todos los otros datos que se arrojan en torno, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, también este error, ¿no?, en la cifra final es bastante evidente, ¿no? Teniendo en cuenta además que gana el macrismo en todas ellas. Tal cual. Se trata de una consultora que se denomina Management and Fit. Y justamente ellos mostraron, como bien lo señalás, Mabel, mostraron los porcentajes como resultado de estas encuestas de cada uno de los candidatos presidenciales, de los binomios presidenciales, y obviamente la suma tiene que ser igual a 100 o a Claro. 99 con un margen de error. 9. Claro, 99, pero con un margen de error de 1 o de 0,1. Claro. Resulta que, como decimos, daba la suma 105, o sea, digamos, y las otras encuestas también, digamos, con Un fallas error muy groseras bastante grosero, sí. en la suma de los porcentajes. Independientemente de la manipulación que sabemos que muchas veces se hacen de estas encuestas, ¿no? Porque las encuestadoras, en muchos casos, no quiero meter a todas en la misma bolsa, trabajan para quien les paga, y esto también sirve para generar tendencia y obviamente sirve también para direccionar por ahí aquel voto indeciso, ¿no? Aquel voto que por ahí le gusta de alguna manera apoyar al ganador, al supuesto ganador. Sí, sigue siendo elevado el porcentaje de votos de personas que están indecisas a la hora de elegir alguna de las fórmulas que ya están definidas, pero también lo curioso, Mabel, de que esta encuesta que decimos, que dio arriba de 100 en provincia de Buenos Aires, también otra similar en la ciudad de Buenos Aires, donde también le da ganador a un candidato de Cambiemos, Sí. pero la suma da 101. Claro, ¿Sí? esto O en sea la ciudad que- de Buenos Aires, ¿no? Sí, Sería sí. Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta. Bueno, y en el caso de la gobernadora Vidal, como decimos, errores groseros se dan en esta encuesta que mencionaba Fernando. El 97,5% es el resultado final, o sea, la suma de todos, que también pone a Vidal a la cabeza, obviamente en desmedro de Axel Kicillof, da este porcentaje, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un trabajo muy poco serio o alguna suerte, algo ocurrido, digamos, para que estos datos se publiquen de esta manera. Pero también hay que decir, Mabel, de que las encuestas o estos sondeos de opinión son como una radiografía en el momento que se hace la evaluación o el pedido de opinión al conjunto de la muestra que se toma para los datos en sí que se dan a conocer. Es una radiografía y por lo tanto debería ser, por lo menos respetar la matemática, digamos, ¿sí? Más allá de los resultados que se den, digamos, Sí. ¿entendés? Porque vos fíjate que hasta la semana pasada todas las encuestas daban como ganador, más o menos, al binomio presidencial de FF, digamos, de Fernández Fernández. ¿Sí? De Alberto y de Cristina. Y esta semana hubo un acercamiento, un crecimiento, digamos, en esa encuesta del binomio Macri-Pichetto. Bueno, dato que desmiente Felipe Solá, ¿no? Felipe Solá ha sido categórico en esto. Él sigue diciendo que esta fórmula Fernández podría ganar en primera vuelta. Ha salido a hablar y obviamente a contar cuáles son justamente las estadísticas con las que ellos vienen trabajando, ¿no? Habla por lo menos de 3.000 casos que son una pequeña muestra en relación al país, pero que de todas maneras también representan la opinión de una parte de los electores que van a estar participando en agosto y en octubre. Así, Mabel, y por último te quería decir en relación a la encuesta
que por lo general la mayoría de las consultoras toman, como bien decís, esa cantidad de datos, esa cantidad de muestras, entre 3.000 encuestados, de 3.000, 3.500 encuestados, pero por sobre todas las cosas son encuestados de la provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires, digamos. Por lo general no se hacen relevamientos con esta anticipación en las provincias argentinas, o sea que también puede mostrar otra realidad, Sí. sobre todo teniendo en cuenta los resultados de las elecciones provinciales, digamos. Claro, No totalmente. no olvidemos que, salvo en una sola provincia, que es Jujuy, Sí. en el resto de la provincia ha sido resultados favorables a los oficialismos provinciales o en todo caso adversa a la Alianza Cambiemos, ¿no? Bueno, y el peronismo obviamente posicionándose ampliamente con en sus este mapa. aliados. Claro, que en 2017, en las elecciones de medio término, se empezaba a pintar de amarillo, ¿no? Otra de las cuestiones por las cuales se toman este tipo de muestras tiene que ver porque la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires condensan el 37% de los electores, o sea, es uno de los distritos más importantes y obviamente eso hace también que se trabaje de esta manera, ¿no? Con una mirada muy centralista, por eso también siempre se cuestiona desde las provincias que esa mirada federal prácticamente no ha llegado nunca, no se ha extendido por el resto de la Argentina, porque obviamente estos datos numéricos también cuentan al momento de llevar adelante las políticas de cada gobierno. Así es, Mabel, vos fíjate que en las últimas elecciones el voto de aquellos que habitan la provincia de Buenos Aires, los grandes conglomerados urbanos, como la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, Rosario, Mendoza, prácticamente los que votan ahí definen la elección, porque se trata de una votación directa. Cuando ya se reformó la Constitución y se eliminaron los colegios electorales, donde ahí sí se elegían electores y que después participaban en un colegio electoral y que ese colegio electoral después definía en virtud de la votación de cada una de las provincias y de la participación porcentual que tenía cada provincia en el total, se definía el presidente. Digamos, cuando se pasó, digamos, a elegir el binomio presidencial directamente por voto directo, ya prácticamente después de estos grandes conglomerados urbanos, el resto del país incide muy poco Claro. en el total. O sea que eso también hay que decirlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, y otra de las cuestiones que tuvo incidencia durante la semana tiene que ver con una denuncia muy fuerte, ¿no? Una denuncia que quizás muchos argentinos ya percibíamos, que en los medios de comunicación ha estado presente, sobre todo en algunos, particularmente como C5N, y tiene que ver con el armado de causas, ¿no? En este caso fue el presidente de la Corte bonaerense que en una cuestión propia de los abogados, digamos, en un acto prácticamente interno, termina diciendo esto. Bueno, ese audio trasciende, muchos dicen que en realidad en ningún momento se especuló con que tome semejante magnitud, pero obviamente evidencia, ¿no?, todas las cuestiones que tienen que ver con la falta de lineamientos serios dentro de las instituciones, sobre todo una institución tan importante como es la justicia, ¿no? Sí, hay que ajustarse a derecho, digamos. Y sobre todo cuando se tratan de involucrar a dirigentes de la política en causas que obviamente afectan su honorabilidad y su futuro político, porque lo involucran directamente con causas penales y sobre todo con participación de ex espías, de ex funcionarios de la CIDE, donde van buscando causas armadas para tratar de llevar adelante una denuncia de estas características. Bueno, obviamente que eso daña muchísimo la credibilidad de nuestro país, no solamente interna ni externamente, sino lo que hace también es debilitar nuestras instituciones, especialmente la justicia, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que se dio es que están las campañas a flor de piel. Cristina estuvo en Santa Cruz presentando sinceramente, que ha sido la forma de hacer campaña que ha tenido ella incluso desde antes que esté abierta esta posibilidad, ¿no? Presentando su libro en un marco obviamente muy festivo, con la presencia de mucha gente. Quizás la antítesis es lo que vamos a ver en un ratito nada más. Y en ese marco la expresidenta denunció una campaña sucia
y violenta, ¿no? Esto también se dio y además Cristina aprovechó para bromear justamente sobre el cuarteto de Macri, este cuarteto que le pusieron a Macri, que lo vamos a estar viendo en un ratito nada más, también en el marco de su campaña, de una presentación que se hizo en la provincia de Córdoba, ¿no? Con Pichetto también obviamente acompañándolo, así que bueno, se daba todo esto al mismo tiempo, pero como decimos, lo más trascendente es la denuncia acerca de esta campaña sucia y sobre todo de la violencia también plasmada, digo, ¿no? En las redes sociales. Bueno, se está jugando mucho con eso, dicen que el protagonista va a ser la campaña por WhatsApp, como ha pasado ya en otros países, en otras experiencias, ¿no? Cada vez esto también se va ayornando mucho más y se va acompañando por la tecnología. Sí, y en relación a ese acto del presidente en Córdoba, Mabel, no fue ninguna operación de ningún adversario político, digamos. Fue, digamos, en el marco de su campaña, organizado por ellos, por el frente que ellos llevan adelante. Y bueno, cuando estaban en medio del acto, se escuchó ese cuarteto de Ulises Bueno, y con la letra que hace alusión a de que el tiempo de Macri ya estaba agotado. Ya pasó. Ya pasó. Y bueno, una serie de consideraciones que pareciera ser que el único que se dio cuenta de la letra del cuarteto fue Macri, porque inmediatamente apenas empezó a escucharlo, se dio la vuelta y se fue, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, y además en esta situación también tenemos que resaltar de que no había mucha gente, ¿no? No sé si has podido ver las imágenes donde se da esta presentación, un lugar como siempre copado prácticamente por la policía. Digo, no es el espíritu de Cambiemos tampoco hacer actos multitudinarios y que lleven efectivamente a quienes son sus electores, a quienes son sus votantes quizás cautivos, ¿no? A este tipo de circunstancias. Pero ahora sí, antes de irnos a la pausa, vamos a ver qué es lo que pasaba con este cuarteto. Gracias. Que vienes a buscar pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien. Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer. Que me quieras vender, que tú vas a cambiar. Ya deja de inventar historias que ya me las sé. Te miras al espejo y... Las obras que hicimos y las que estamos haciendo en Rosario de la Frontera son obra de todos. Construimos 532 viviendas y 252 soluciones habitacionales. Sumamos 2 nuevos puestos sanitarios, ampliamos el Hospital Melchora Cornejo y refaccionamos el Centro de Salud Ramón Abdala de Rosario de la Frontera. Finalizamos el edificio de la terminal de ómnibus. Creamos un nuevo edificio municipal y una fiscalía penal para que tengas un mejor servicio. El Centro de Desarrollo Infantil y Jardín Maternal ya es un hecho y continuamos con las obras del Colegio Secundario número 5223 en El Portero. Refaccionamos el Teatro Municipal y estamos finalizando la puesta en valor del Hotel Termas. El sistema de emergencias 911 sigue sumando tranquilidad y seguridad para todos. Estamos ampliando el suministro de energía eléctrica para Bellavista y son muchas las obras que aún seguimos sumando. Obras para que vivas mejor. Gobierno de la provincia de Salta. Seguimos acompañándote en la política en debate. Nos vamos con uno de nuestros invitados, en este caso el diputado provincial Lucas Godoy, quien también es precandidato en estas elecciones nacionales justamente para ocupar un lugar en el Congreso de la Nación, ¿no? Una banca como diputado nacional. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mabel? Muchas gracias por invitarme. Bueno, me gustaría que me cuentes cómo estás viviendo toda esta situación. Hace un rato enmarcamos un poco lo que es la campaña, los datos muchas veces falsos, ¿no?
una encuesta que ni siquiera da cifras que puedan ser aceptadas normalmente porque las sumas no son exactas. Digo, hay una serie de circunstancias que se están viviendo, además del contexto político y social, y dentro del contexto social fundamentalmente el gobierno de Macri ya tiene compromisos adquiridos, ¿no? A posteriori, entre esos la reforma laboral, algo que en lo cual se viene insistiendo desde el 2017, que se frenó después de todos los tumultos de la reforma previsional, pero que bueno, está en agenda. Sí, bueno, a ver, es bastante grave lo que estamos viviendo en la Argentina, la crisis que se está viviendo en los últimos 3 años y medio, que básicamente ha sido desarrollada por el propio gobierno. No es que ha sido a raíz de una serie de medidas que no salieron o falta de competencia, ha sido decidido ir por este camino. Intencional, decimos. Por supuesto, intencional. Es decir, cuando vos querés ajustar, cuando vos le quitas recursos a la clase media, a los sectores populares, cuando vos quitas subsidios que está en los servicios básicos, en luz, en gas, en transporte, en gasolina, que están subsidiados en todos los lugares del mundo, en todos los países del mundo. Digo, no, esto no era solamente la Argentina, sino todos los países del mundo subsidian estos servicios básicamente porque generan calidad de vida a la población. Pero además esos subsidios se los transferís a las grandes empresas para que tengan enormes ganancias en detrimento de las economías familiares, se genera una crisis. Baja el consumo, esto aumentó la inflación más del 50% a nivel interanual, pero en la canasta básica hay productos que aumentaron enormemente. Sí. Lo que te queda después de todo eso, porque mentiste en toda tu campaña previa a las elecciones del 2015 y no cumpliste nada de lo que dijiste, todo lo que dijeron que iban a hacer no lo hicieron, todo lo que dijeron que no iban a hacer lo hicieron. Lo único que te queda y lo único que le queda al gobierno ahora es apuntar mucho a esta campaña sucia, que tiene que ver con las famosas fake news o noticias falsas, que tiene que ver con la imputación de cualquier tipo de delitos a opositores, con la persecución mediática, judicial. Algo que ya está saliendo además desde el mismo Poder Judicial, ¿no? Digo, si citamos lo que pasaba la semana pasada, obviamente ya son hasta los mismos jueces, hasta un juez de corte bonaerense se animó a decirlo. Sí, porque la verdad que ya ha llegado a un punto escandaloso el tema y no tiene sustento jurídico legal, ni se brinda ningún tipo de garantía procesal ni constitucional. Es decir, hay un avasallamiento verdaderamente del sistema jurídico, básicamente, lo que pone en jaque cualquier sistema democrático. Entonces, todo eso es lo que puede proponer el gobierno y lo que ha hecho a partir de esta realidad es impulsar este tipo de campañas. Lo que tenemos que hacer nosotros, quienes nos proponemos como precandidatos, quienes estamos en este sector, quienes nos dedicamos a buscar desde la política la manera de modificar las cosas y en general la sociedad, estar muy atentos a esta situación y ver cuáles son los mecanismos de resolución de este tipo de situaciones. Nosotros creemos del Frente de Todos que Alberto y Cristina son la solución para poner nuevamente de pie a la Argentina, para volver a generar consumo, para volver a generar protección de la industria nacional, para volver a lograr el crecimiento de las economías regionales, para generar trabajo. Hoy las familias se están quedando cientos de miles de personas sin trabajo y eso genera en una familia, eso es un número, es estadística, pero en términos concretos es una familia que ha perdido su sustento, padres que ya no tienen esperanza, que han caído en una desazón tremenda, que no pueden brindarle a sus hijos lo mínimo indispensable para vivir. Entonces, es una situación grave en términos personales para las familias argentinas y en términos generales para el país. No es la manera la que ha decidido el gobierno nacional de modificar las cosas. De hecho, el propio presidente ha dicho, nosotros si ganamos vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Sí, significa mayor desempleo, más inflación. Están buscando una reforma del sistema laboral que sea básicamente una flexibilización o una precarización del trabajo. No estamos dispuestos a acompañar ese tipo de más medidas. Profunda, esta vez legal, porque la vienen llevando adelante en la práctica, ¿no? Eso también hay que dejarlo en claro, se viene implementando, digo, no han necesitado una ley
para que esto exista, porque la cantidad de despidos que hemos tenido, ¿no? La cantidad de situaciones en las que los trabajadores tienen que resignar, incluso ir a pelear una paritaria justamente para poder sostener su fuente de trabajo, ¿no? Pichetto decía en esta jornada que no, que ellos van a volver a la paritaria, que van a volver a la negociación colectiva, pero en la práctica hasta ahora no se ha dado por qué creerles, por qué darles otra oportunidad, ¿no? Por supuesto, ya desde el primer momento recordás que en su momento estaba de ministro Pratgay, decía que cada trabajador o cada gremio sabe hasta dónde le aprieta el zapato. Y esto tenía que ver con esto, es decir, claramente se precisa una reforma laboral para que le salga más barato, entre comillas, a los grandes sectores empresarios despedir trabajadores, pero hoy por hoy se está despidiendo porque están cerrando las pymes, porque se están cerrando los comercios, porque están cerrando empresas, se convocan a concurso, se caen en quiebra, no hay posibilidad ni siquiera de una indemnización para el trabajador, pero además no hay posibilidad de crecimiento porque no hay generación de nuevos puestos de trabajo. Es decir, es una situación verdaderamente grave y en todo este escenario nos están dejando una deuda multimillonaria de más de 180.000 millones de dólares nuevos que se han fugado. Y esto es lo preocupante, toda esa plata no vino para producción, para industria, para rutas, para caminos, para vías de tren, no vino para nada de eso, vino solamente para la timba financiera. Se fugó esa plata, ya no la vemos más. Eso sí, la vamos a tener que pagar entre todos los argentinos por los próximos 100 años prácticamente, de acuerdo a las deudas que han tomado. Entonces, me parece a mí que no soporta en términos reales, los argentinos no pueden soportar 4 años más de Macri por esta razón. No por una cuestión personal. Nosotros buscamos, se debe buscar de la política despersonalizar las campañas. Tenemos que hablar de gestión. De proyectos. De proyectos. El tema es que cuando no tenés ni gestión, ni podés hablar de proyectos, caes en la personalización. Y el adversario, aquel que está en la verdad del frente, aquel que piensa distinto y cree que hay que elegir otros caminos para resolver el problema de los argentinos, se transforma en un enemigo. Y cuando se transforma en un enemigo, vale todo. Y esto es lo preocupante, porque cuando sucede eso, insisto, y vuelvo a lo que decía recién, se pone en jaque y en peligro un sistema democrático. Bueno, te consultaba lo de la reforma laboral particularmente porque vos manifestaste que de llegar al Congreso de la Nación hay dos sectores que te interesan fundamentalmente, ¿no? Los trabajadores y los jubilados, justamente los dos sectores a los que este gobierno más afectó. A los jubilados recordemos, bueno, lo que fue justamente la reforma previsional en el año 2017, el caos social que eso generó y los terminó hundiendo aún más en la pobreza, ¿no? Seguramente son quienes ensanchan esas cifras que venimos dando permanentemente. Pero por supuesto, además le mintieron. Macri le ha mentido en general al pueblo argentino, aún a los que no lo votaron, porque todo lo que ha dicho es mentira. A la reforma previsional la llamó reparación histórica a los jubilados. Y en definitiva lo que pasó fue que los perjudicó en la actualización de los saberes. Hoy estarían cobrando un porcentaje muchísimo mayor de lo que cobra un jubilado que... Con la fórmula anterior. Con la fórmula anterior, que no le alcanza hoy ni siquiera para la canasta básica. Es tremendo lo que está sucediendo. Se han vuelto a endeudar las familias salteñas, las familias argentinas. Es decir, para poder sobrevivir y llegar a fin de mes, se endeudan con las cuevas financieras, se endeudan con prestamistas particulares. Es verdaderamente grave. Hace muy poco vivimos estos días de promoción, los Black Friday y demás. Antes se compraban aires acondicionados, pagaban viajes. Sí. Hoy se compraban en cuotas arroz, pañales, claro, artículos de primera necesidad. Es una locura llegar a azúcar. eso. El azúcar fue lo que más yerba. Se vendió. Sí. Entonces es terrible lo que está sucediendo y ha perjudicado a los sectores jubilados, los trabajadores. Me parece que hay que elaborar mucho en eso, pero además no solamente en eso, hay que buscar la manera de regionalizar el Parlamento para hacer crecer las industrias locales, las economías regionales. El norte argentino, y esta es una deuda pendiente y una autocrítica que debemos hacer desde el peronismo, que no hicimos lo suficiente, sobre todo cuando se gobernó a nivel central, para modificar la situación del norte. Pero debemos aunarnos, las distintas regiones, los distintos legisladores del NOA y del NEA, en búsqueda de obras de infraestructura y de promoción de la producción del norte, porque si vos te juntás con diputados o diputadas de 10 provincias del NOA y del NEA, tenés entre 70 y 90 legisladores que tienen la posibilidad de hacer un cambio, hacer una diferencia, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto.
Ujú. ¿Por qué Alberto y Cristina son la alternativa y cuál ha sido el trabajo, ¿no?, que han llevado adelante también los medios hegemónicos fundamentalmente en sostener este gobierno, ¿no? Cheche Heiblum decía, bueno, gran parte de la responsabilidad de todo lo que ha pasado en Argentina, haciendo una autocrítica, me imagino que él también estaba incluyéndose, la tienen los medios de comunicación y muchos periodistas. Sí, sí, claro. De hecho, el propio grupo Clarín manifestó que ellos estaban en una especie de campaña o periodismo de guerra durante los últimos 4 años de Cristina Fernández. Me parece que Alberto Fernández es una persona que tiene enormes capacidades, fue uno de los artífices junto a Néstor Kirchner para poder salir de esa situación grave, calamitosa en la que estaba la Argentina entre los años 2001 y 2003. Y es una persona que puede aunar un consenso en la búsqueda de sus políticas públicas para solucionar los distintos conflictos que hoy tenemos. Es una persona que tiene diálogo con todos los sectores y, como te decía, mucha capacidad. Cristina quizás es la dirigente con más intención de voto de la Argentina, entendiendo que la forma de salir de este atolladero era la unión de distintos sectores peronistas, de partidos con raíces populares, de aquellos que tienen una visión de que el Estado debe intervenir para no dejar librado a la economía o al mercado las relaciones económicas en la sociedad, sino que debe intervenir para generar consumo, para generar inversión, para generar trabajo, que debe intervenir para protección de los jubilados, de los trabajadores, que debe intervenir para mejorar la salud, la educación. Bueno, en ese sentido se han puesto de acuerdo la mayoría del peronismo y de estos partidos de sectores de raíces populares, y Cristina ha dado un paso al costado, sabiendo que puede ser una persona fuerte en el acompañamiento a un presidente, sí, pero también sabiendo que era necesario ese paso. Y creo que Alberto lo ha sabido capitalizar muy bien, se han conformado este espacio y creo que tienen las mejores ideas e intenciones, sin mentir a la gente, para poder poner a la Argentina de pie. ¿Qué había de cierto y de mentira en la famosa pesada herencia? No, bueno, me parece que era puras excusas. Si hay algo, podemos discutir todo, las distintas políticas que a mí me parecieron muchas de esas fabulosas y que además tenemos que hacer autocríticas, cuáles no se han desarrollado y no podemos utilizar las mismas herramientas que se utilizaron en el pasado para resolver problemas del pasado actualmente. Tenemos que buscar nuevos mecanismos, ¿es cierto? Ahora, lo de la pesada herencia fue verdaderamente una excusa. Te decía, si hay algo que es indiscutible es que Cristina dejó un país desendeudado. Se había negociado casi el 93-94% de la deuda y se estaba pagando, y al estar desendeudado se podían adquirir créditos o buscar créditos en el exterior. De hecho, una de las cartas de presentación del macrismo fue esa, que era un país desendeudado. Teníamos una deuda que no llegaba al 40%, estaba alrededor del 40% del PBI, cuando otros países estaban arriba del 100%. Bueno, Macri ya nos ha dejado casi en el 100% del PBI endeudado. Y toda esa deuda se ha fugado, es decir, no hubo verdaderamente para nada una pesada herencia. Utilizaron lo que se había hecho bien para endeudarse. Y la verdad que lo que estaba bien lo destruyeron. Lo que estaba mal lo empeoraron, y lo que tenía alguna especie de salida directamente lo liquidaron. Entonces, me parece que sí nos van a dejar una pesada herencia a las próximas generaciones, no al próximo gobierno, a las próximas generaciones, solo 3 años y medio de Mauricio Macri. Muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias. Que tengas una linda noche. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. Hasta el 31 de julio podés sumarte al plan de regularización de la Municipalidad de Salta, ahorrando hasta el 70% de los intereses de tus deudas. Podés hacerlo de contado, con efectivo o tarjeta, y a través de un plan de pago hasta en 12 cuotas. Salta, tu ciudad. Continuamos acompañándote en esta noche, ya está José Vilariño con nosotros, él es precandidato a senador dentro del Frente de Todos, así que queremos conocer distintos temas, ¿no? Muchos de los cuales veníamos hablando al inicio en la presentación de nuestro programa, y esto tiene que ver con las fuertes denuncias sobre el armado de causas en este gobierno, ¿no? Algo que trascendía hace algunos días, pero que ha tenido muchísima repercusión. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mabel, Buenas Fernando, noches, de la José. audiencia, un gusto.
Sí, realmente yo creo que cada vez queda manifiesto que acá hubo una operación de causas armadas, fundamentalmente con un sector de la justicia, con medios de comunicación, y que lo hemos visto, los que se conocen en América Latina, lo hemos visto funcionar con Lula, ¿viste? Hoy se conocen ya todas las desgrabaciones, como fue en el caso de Ecuador. Y bueno, en la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner no estaba ausente de esto, más cuando llamativamente de las 9, 10 causas que tiene ahora, 9 han caído en el juzgado del juez Bonadío, que tiene una manifiesta animosidad contra la expresidenta. Y bueno, y vos ves cómo realmente una de una se van cayendo, y bueno, evidentemente buscaban dañar la imagen de la expresidenta, obviamente con supuestos dolo. Y nosotros nunca hemos dudado, primero, de la inocencia de Cristina. Ella siempre se sometió a derecho y va a ejercer su defensa como lo establece la ley. Lamentablemente, a veces se ha abusado de la justicia poniendo prisiones preventivas cuando no lo exige, visto que es justamente una cosa que a vos te imputen, te indaguen, sí, claro, y hasta que te comprueben, como dice la ley. Y hasta que quede firme. A que quede firme la sentencia, bueno, incluso en como lo está pagando debido, el caso de Amado Vudú, cosas realmente insostenibles que están lesionando la República, fundamentalmente un poder que tiene que ser independiente como la justicia, y vos fijaste a tal punto que la Corte Suprema, incluso con el voto de su presidente Rosenkrantz, tuvo que salir, por ejemplo, esta utilización de espías, que en vez de usar escuchas que muchas de esas son ilegales y que las ventilan seguramente editadas para tratar de dañar, en todos los casos, de las imágenes, ¿no? Bueno, esto yo creo que ya lleva ribete de escandaloso, y bueno, lo que le está pasando en contraposición, sector de la justicia como el doctor Ramos Padilla, en la causa de la extorsión de este supuesto espía, supuesto agente de la DEA, etcétera, en connivencia con periodista y con fiscal de Estado y con un juez. Bueno, yo creo que esto se va a dilucidar y sin ninguna duda demuestra causas que están armadas, y eso resta credibilidad. Entonces, el ciudadano común dice, acá hay justicia evidentemente para alguno y para otro no, o trasladarlo vos a Salta. A veces pareciera ser que vos, la justicia es rápida para proteger los derechos previos. Entonces vos tenés un auto pendrado, ahora que todo el mundo está endeudado, rápidamente te sale la ejecución, ¿no? Sí. Ahora, sin embargo, vos te echan de tu trabajo, claro, tiene que pasar 2 años, primero que hay 2 juzgados laborales para causas de este tipo, civiles comunales como 9, ¿no? Mirá la diferencia que hace. Entonces, esto yo creo que tiene que cambiar, y yo creo que la deuda pendiente, independientemente de este caso puntual de cómo se pone en la política, creo que la justicia tiene una deuda pendiente con la Argentina, y en Salta también, que tenemos que tener una justicia que tenga acceso para todos y nos dé garantía a todos los ciudadanos. Ahora, José, esto de la justicia dependiente, de que tanto se habla del poder político de turno, porque vos fíjate que cuando también estaba Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, también se hablaba de una agrupación de abogados militantes del kirchnerismo, una agrupación que se había formado y demás, que tanto cuestionaban y demás. Hoy es muy evidente, digamos, que la justicia, es como que hay una justicia militante también a favor de las decisiones que toma el gobierno nacional, y obviamente en persecución de muchos dirigentes políticos. Vos fíjate esto que vos señalabas recién, de que para mantener preso a una persona que todavía no tiene condena firme, se tienen que dar 2 causales, digamos, de que entorpezca, de que su permanencia en libertad entorpezca la causa, justamente por los vínculos que puede tener, o bien de que haya un peligro de fuga. En ninguno de los casos que vos mencionaste se evidencian estas 2 causales, digamos, que harían de que el juez diga, usted tiene que estar en la cárcel, digamos, hasta tanto tenga sentencia, hasta tanto tenga un debido proceso, digamos. Esto, digamos, ¿cómo se soluciona en Argentina esto de la justicia dependiente? Esto que vos decís, hay que recuperar los valores de la República y la independencia de los poderes. Yo creo que se merece, hay que hacer una gran reforma en el Poder Judicial de la Nación. Tenemos que permitir garantías más de transparencia, garantías de mayor participación ciudadana en la selección de los jueces. Yo no sé porque no soy un experto, pero creo que ese es el camino. Yo no tengo duda. Mirá, ¿cómo no es posible que en el siglo XXI no podamos asistir a causas? Vos sabés que tienen obligación en la Ley de Información Pública, cada juez tiene que publicar sus causas, su sentencia, que un juez habla a través de su sentencia, publicarla en Internet para que yo, ciudadano, pueda acceder.
acá en Salta y en muchos lugares de la Argentina, vos no podés acceder a la sentencia, encima las cajones. Eso es grave, no sé si me entendés, porque es el derecho de defensa, la transparencia, para que el ciudadano, yo de repente puedo consultar con otro experto, mirá cómo ha fallado el juez, mirá qué jurisprudencia ha tomado, qué caso, y uno pueda rebatir esas cosas y que no queden en el ocultismo, en estas cuestiones aparentemente vinculares a sectores de poder, a familias o a intereses, digamos. Que es la sensación que entonces yo creo que la etapa que viene, pero tiene que nacer, creo que el error, por ejemplo, que la Cristina lo intentó, es la injerencia desde afuera. ¿Por qué sucede eso que vos estás diciendo? Ahora, yo creo que tiene que nacer dentro del Poder Judicial, hay gente muy proba, hay señores jueces, señores fiscales, gente que tiene realmente imbuidos los criterios democráticos de la República. Y yo tiene que nacer de ahí adentro, invitarnos al sector político, que dictemos las leyes, los ordenamientos necesarios para que esto sea mucho más transparente, sea independiente en serio, porque el día que nosotros hagamos eso vamos a tener realmente una verdadera república, ¿no? Mira, José, lo mismo pasa con los organismos de control, esto lo venimos señalando hace muchísimo tiempo, ¿sí? Cuando se reformó el viejo Tribunal de Cuentas de la Nación y de la provincia, cuando se crearon la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de Provincia, la auditoría, que vos sabés que designan sus vocales los congresos provinciales, digamos, las legislaturas provinciales, como pasa a nivel nacional con el Congreso de la Nación y la Auditoría de la Nación, pero me parece que ahí está el error, digamos, de considerar de que cada partido de la oposición debe poner los vocales de los organismos de control, digamos, porque, digamos, si yo, digamos, siendo contador, me designan desde mi partido, obviamente que yo voy a tener una tendencia natural, si yo veo un expediente que perjudica a funcionarios de mi partido, y va a ver quizás hasta indirectamente, no quizás en el ánimo mío, pero sí por mi pertenencia a un partido político, seguro, voy a tratar de que esa cosa no pase a mayores. Digamos, eso no puede suceder, ¿sí? Ese organismo de control tiene que estar en manos de la oposición. La única legislación me parece interesante en ese camino es la nacional de la Auditoría de la Nación, donde ahí automáticamente hay un partido que la preside y designe mayoritariamente el directorio, el principal partido de la oposición. Así pasa la Auditoría Nacional. Pero vos, por ejemplo, tenés la oficina de corrupción, una misma persona. Claro. Ahora, vos eso lo trasladás a la provincia, es peor el proceso. ¿Por qué? Vos fijate ahora, hay una gestión que ya termina, un ciclo que termina. Sí. Y sin embargo, vos ves que ya han hecho un enroque y a lo mejor nombran 2 jueces más. Entonces, la pregunta es, ¿esto es para brindarle mayor servicio de justicia, que haya más, llegue a todos lados de manera igualitaria, o es para preservar intereses de un sector que gobernó 12 años, ¿no? Claro. Porque a mí que hagamos esto entre gallo y más independientemente de las personas que pueden ser prueba, pasar todos los requisitos, claro, que exige, excelente, si no me parece que hay una cuestión ética, si hay un gobierno, y guarda, y no sucedió solo con el gobernador Urtubey, se fue el gobernador Romero, no sé si se acuerdan, sí, puso 2 jueces también, sí. Cuando lo adelantó la designación de los mandatos. Entonces, estas son las cosas que hacen mal, ¿no? Porque pareciera que van dejando reaseguro para los intereses o las cuestiones que podían salir más del punto de vista judicial. Entonces, yo creo que es importante que en esto el mismo sector, y yo creo que ahí está reaccionando muy bien el sector desde la justicia, y acompañado obviamente por los distintos poderes del Estado, ¿no? Sobre todo las leyes que necesitan para transparentar y garantizar una justicia independiente. Bueno, y si otra situación también que queremos abordar tiene que ver con un dólar relativamente estable, que hoy daba alguna suba, pero con niveles de pobreza récord, ¿no?, en nuestro país. No, bueno, esto yo creo que sin ninguna duda responde quienes compran dólares en la Argentina, evidentemente los sectores especulativos que se han beneficiado con esta fuga informidable. Si nos hemos endeudado más de 37.000 millones de dólares con el Fondo Monetario y ya se han fugado 30.000 millones con esta famosa bicicleta financiera. Entonces, evidentemente que hay sectores interesados que en otras circunstancias, por ejemplo, a Cristina le hacían corridas cambiarias cada 2 por 3. Ahora no lo hacen para darle un clima favorable al gobierno que obviamente los benefició. Pero lamentablemente tenemos una economía dolarizada, más bien, entonces cada aumento que esos temas se ha trasladado, y cuando hay una baja o una estabilidad del dólar, no hay una baja. Entonces vos podés creer que en el país de los alimentos tengamos la leche, el valor que tiene, el pan, el valor que tiene, la carne, que el valor que tiene, que son las 3 principales alimentos, digamos, que siempre nosotros nos hemos jactado de tener
de ser el granero del mundo, ¿no? Entonces, si suceden estas cosas, es porque yo creo que hay que cambiarlo. ¿Y sabes cómo se cambia? Como lo que te va a proponer Alberto. Alberto y Cristina dice, para que hacer esto hay que hacer un gran pacto social, no sé si me entendés, un gran acuerdo, sentarlo a los empresarios, porque a los empresarios no les va bien, las fábricas están cerrando, las pymes están... ¿Quién se han beneficiado? Los bancos, los 5 agroexportadores, los dueños de las empresas energéticas y de servicios de gas y de agua, y las mineras, y nadie más. Ahora, los mismos industriales que los combatían antes a Cristina, hoy están diciendo, perdona, disculpa, volvé, no sé si me entendés. ¿Por qué? Porque en este gran acuerdo, ellos son los formadores del precio. Entonces hay que sentir, bueno, el principal flagelo de la inflación, no traslado del dólar, hay que mantener y también sentarlo a los trabajadores, a los movimientos sociales. ¿Sabes para qué? Para que le digamos, ¿cómo hacemos para que recuperemos un poco el valor adquisitivo, el salario de los jubilados, de los trabajadores, de los cuentapropistas? Eso va a dar dinámica de consumo, entonces la industria está, las máquinas están, van a necesitar tomar más gente, ¿no? Sí, eso tiene que acompañar con algunas políticas, evidentemente, de tipo de comercio externo. Y obviamente el otro gran tema, la gran espada de Damocles, el gran endeudamiento que va a recibir este país, que Alberto ha dicho, nosotros vamos a honrar la deuda, como la honró Néstor, como la honró Cristina, no sé si me entendés, sí. ¿No? Pero que nos permitan crecer, ¿no? Que nos permitan crecer y nos permitan pagar. Bueno, interesantísimo. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, José. Gracias por acompañarnos. Pausa, ya volvemos. Último bloque de la política en debate. Tenemos muchos temas todavía para analizar. Muchos de ellos tienen que ver con el contexto económico, ¿no? Lo que estamos viviendo en nuestro país con cifras realmente que aterran. Pero antes de eso, queremos agradecerle a la gente de Baritú, por supuesto. Estamos grabando en uno de los salones que Baritú tiene en Belgrano 2036. Los invitamos a todos a que vengan acá a pasar un lindo momento, ¿no? Si tienen algún evento especial, también pueden consultar, obviamente, con los chicos del local, que los van a asesorar y que les van a dar todos los datos para que ustedes puedan sentirse realmente como en su casa, como hemos pasado nosotros también esta jornada, Fernando. Así es, acá desde Baritú, con los datos que nos marca la Universidad Católica Argentina, que estima un 35% de pobres en la Argentina, Mabel. O sea, es algo que nos debe conmover a todos los argentinos. Por supuesto. Y como lo decía el gran economista argentino Bernardo Klinsberg, que la pobreza en el mundo es sinónimo de la inmoralidad, de la decadencia que tenemos como sociedad. Porque no es posible que nosotros sigamos votando a propuestas políticas que pretenden conducir los destinos de Argentina o de los países del mundo, sin que en su agenda esté incorporada el tema de la pobreza y sin que nos digan cómo se piensa resolver el problema de la pobreza que tanto nos lastima y que tantas familias argentinas, y en especial los salteños, sufren de este flagelo, ¿no? Bueno, y cuando hablamos de este 35%, tenemos que hablar de 2 millones más de argentinos, argentinas, dentro de estos rangos de pobreza, ¿no? O sea, como para que ustedes sepan. Lamentablemente tenemos que dar números para ilustrar nuestra realidad, pero bueno, son las cifras que nos duelen. Tenemos que empezar a pensar que detrás de estos porcentajes hay personas que la están pasando muy mal. De hecho, la vez pasada hablamos acerca de las muertes por frío, que en realidad son las muertes de la desidia, ¿no? De gobiernos que no han podido corregir un problema que viene de larga data, pero que con esta gestión se acrecentó, ¿no? ¿Y por qué decimos eso? Porque en 2015 había un 29% de población en situación de pobreza, ¿no? Estos datos son para tener en cuenta justamente. En 2016 la pobreza ya se agrava con la devaluación. Recordemos todo lo que lleva adelante desde los primeros días de gobierno, desde esos últimos días de 2015, donde Mauricio Macri asume, ¿no? A partir de ese 10 de diciembre, bueno, se van dando cambios en la economía que terminan acrecentando, ¿no? Justamente esta difícil situación que ya vivían muchos argentinos y argentinas. Sí, a ver, mira, el último informe de barómetro de la deuda social de la infancia, justamente de la Universidad Católica Argentina, muestra que la pobreza en Argentina ya alcanza el 51,7% de los niños y adolescentes en nuestro país y registra el nivel más alto de toda una década. La cifra, esta lamentable cifra, refleja que la realidad de un país
que el año pasado tuvo una devaluación del 50,6%, una inflación del 47,6%, un shock tarifario. No lo olvidemos que todavía estamos padeciendo ese shock tarifario y que siguen aumentando las tarifas de los servicios públicos y obviamente la alarmante caída del empleo en Argentina. Bueno, todo esto que se da ahora era ya previsible el año pasado porque ya los indicadores daban un 33,5% de pobres, ¿no? Recordemos que el martes se van a conocer los datos de inflación de junio, así que bueno, mañana vamos a tener algunos otros números para poder seguir evaluando y obviamente hay productos que han aumentado mucho más. Vos tenés especificado, Fernando, ¿cuáles son ellos? Bueno, justamente, Mabel, entre los productos que más se han incrementado, hay un top de 11 categorías de productos que más aumentaron en el periodo de junio del 2019. Fíjate, en congelados aumentó el 9,3%, en arroz el 9%, en premezcla el 8,6%, en mermelada el 6,8%, en azúcar el 6,1%, en queso untable el 5,9%, en aguas el 4,8%, en hierba el 4,8%, en té el 4,4%. Pero lo más alarmante son las 11 categorías de productos que más aumentaron en forma interanual, teniendo en cuenta junio del 2018 a junio del 2019. Claro. Fíjate, todo elemento de consumo masivo. Fíjate, pañales 130%. Sí, increíble. Leche 98%. Detergente 85%. Dulce de leche 79,1%. Hamburguesa 72,5% y sigue la lista, digamos, en esos porcentajes. Digamos, la verdad que con este incremento del índice de precios al consumidor, el IPC, que da a conocer el INDEC, la verdad que la sociedad en su conjunto la está pasando muy, pero muy mal, ¿no? Seguro que sí. Bueno, y los alimentos en estos primeros días de julio, en estos 15 días que vamos recorriendo ya del mes de julio, han aumentado un 10%. Esos son los datos que tenemos hasta ahora. Y la CAME, por ejemplo, ya refiere 18 meses de caída del consumo, obviamente no porque la gente no quiera, sino porque el poder adquisitivo se ha achicado demasiado, ¿no? Como para ni siquiera poder cubrir los gastos que uno tenía de manera permanente y que obviamente cada hogar podía sostener en algún momento. Y no hace tantos años, ¿no? Sí, la verdad que todos los índices de la macroeconomía argentina son malos. La semana pasada decíamos que estábamos viviendo como una especie de veranito económico, pero sustentado solamente en la estabilidad del precio del dólar estadounidense. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente la banca internacional, encabezada por el Fondo Monetario Internacional, blindó al Banco Central de la República Argentina y tiene hoy las reservas necesarias para hacer frente a cualquier corrida cambiaria. Pero además, ese dato hoy ya tuvo una corrida cambiaria. Hoy el dólar rebotó 28 centavos y se vende por arriba de 43 pesos. Cae la tasa de interés que perfora el 59%. Digamos, a medida que el dólar se estabiliza, hay posibilidades de que la tasa de interés, que es altísima en Argentina, también pueda bajar algunos puntos, como también el riesgo país. Digamos, esa especie de veranito económico se sustenta pura y exclusivamente en la estabilidad que ha tenido este último mes la divisa norteamericana. Solamente en eso, porque todos los indicadores de la macroeconomía son como lo que te acabamos de mostrar en el incremento de alimentos, en el shock tarifario que hicieron, y obviamente en la pérdida de empleo sostenida, ¿no? Bueno, y otra de las cuestiones que hizo el gobierno en esta jornada, ¿no? Es decir, que va a salir a auxiliar a la gente que tiene los créditos UBA. Sabemos que estaban absolutamente asfixiados. Obviamente todo esto se enmarca también en la campaña y tiene una serie de requisitos, de todas maneras, que hay que cumplir para poder tener por lo menos esa suerte de ayuda estatal, ¿no? Bueno, esa es la buena noticia, ¿sí? La buena noticia dentro de lo malo que han pasado todos aquellos que han accedido a un crédito UBA, digamos. Porque hasta hace muy poquito se han estado movilizando justamente reclamando al gobierno nacional de que tengan en cuenta el tremendo impacto que tuvo el incremento del valor UBA en la cuota que ellos tienen que devolver de su préstamo hipotecario. Pero digo, ¿por qué la buena noticia? Porque hoy el gobierno, haciéndose cargo de esos reclamos,
va a compensar a los deudores hipotecarios siempre y cuando la cuota que se actualiza por UVA sea mayor en un 10% del índice de salarios. Porque lo que se estaba reclamando desde el conjunto de deudores es de que en vez de tomar el índice UVA, se tome el índice de variación salarial. Porque es un índice menor, más bajo, porque vos sabés que mientras los salarios suben a este nivel, la inflación con el UVA suben a un nivel superior. Claro. Entonces, lo que ellos estaban reclamando, que esa diferencia entre el índice de variación salarial y el UVA o la tasa de inflación, que ese impacto que lo absorbe el Estado, pues justamente porque deberían tener en cuenta que ese incremento al menos debe tener el límite del índice de actualización del salario. Bueno, no hay grandes niveles de morosidad, digamos, ni en el Procrear UVA, ni en aquellos que han sacado el préstamo UVA por aparte, este crédito, pero en realidad se les estaba haciendo muy difícil, muy cuesta arriba, poder pagar, ¿no? Poder pagar y poder hacerlo a tiempo y cumplir también con ese compromiso. Bueno, y otra de las cuestiones que se ha dado, ya una de las últimas, tiene que ver con que finalmente se vuelve a hablar de la postulación de Fernando Yarade, ya te traigo al ámbito de la provincia, como precandidato a gobernador, ¿no? Yarade, que había desaparecido del espacio público a partir de su decisión de apartarse justamente del cargo que desempeñaba como jefe de gabinete de la provincia, con todas las situaciones que esto había conllevado, ¿no? Con decir que había mucha gente sucia también en ese entorno, así como había gente buena, y las especulaciones, el tema del espionaje supuestamente dentro del área de economía, el dron, el famoso dron que apareció en su casa y que él decía que no iba a poner en juego la seguridad de su familia, ¿no? Solamente por sostener algo así. Así que parece que vuelve a la escena política. Nunca había dicho él en realidad que se iba de esta posibilidad de competir en las elecciones, sí que dejaba ese cargo que hasta ese momento desempeñaba, ¿no? Sí, lo único que tengo para agregar con relación a Fernando Yarade, como ya todos saben, cuáles fueron las causas que él mencionó, que lo llevaron a renunciar como jefe de gabinete, pero lo que todos creían, después de esa renuncia, él que iba a declinar su candidatura. Se llamó a silencio y nadie sabía qué iba a pasar con su candidatura. Bueno, hoy lo ratifica, ¿no? Sí, así que bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve en esta semana la política local en relación a Claro, que se estaría anunciando en estos días nada más. Bueno, pero para irnos con un poquito de humor, para levantar el estado de ánimo después de estos datos que no son los más felices para todos, nos vamos con este video, ¿no? Un material que tiene que ver con las frases que Cambiemos muchas veces utiliza o que Juntos por el Cambio, en este caso, está utilizando. Con eso nos despedimos y, por supuesto, nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Nombre y colegio. Lionel Presi, de Nuestra Señora del segundo semestre. Lío sin repetir y sin soplar. Frases desesperadas del gobierno en campaña como hay que matar al enano incumplidor. Tiempo. Hay que matar al enano incumplidor. La cámpora es drogadicta. El problema son los 70 años de peronismo. Aguante Pichetto. Qué pedazo de comediante que Juan Acosta. Los pobres se mueren de frío porque quieren. Kicillof es comunista. Kicillof es máximo. Kicillof es joven. Basta de ciberbullying a Fernando Iglesias. Hay que pagar la fiesta que dejó la yegua. Ahora no tendrás para comer, pero tenés asfalto. Juan Car es un operador K. ¿El submarino? ¿Qué submarino? Cuca. Si gana me voy del país. Si gana me tiro del balcón. De la Rúa fue un gran presidente. Lo de los carapintadas fue algo chiquito. Ofelia Fernández no terminó secundario. Cristina Fernández no terminó abogacía. Alberto Fernández no terminó de pasear a Dylan. Qué rica que es la bebida láctea a base de leche. Bonadío es intachable. Ramos Padilla es parcial. Carrió siempre dice coherencias. Vidal siempre da la cara. Santoro es periodismo. Una encuesta confiable da 105,2%. Salió en tapa de Clarín. Tiempo. 29 respuestas correctas. Ganó. Te ganaste un pase para que solo te pueden tirar con balas de goma en la próxima represión y un 10% de descuento en la tercera cuota con interés en la factura de gas. Solo válido en la provincia de Jujuy.